La cultura cura, con Anita Campion. Estábamos escuchando El Muerto de los Fabulosos Kayaks. Es que bueno, es el día de Halloween, se acerca el día de Muertos y ahí les trajimos una canción. ¿Cómo estás, Anita? La Cuali cultura Conali, cura, muy buenos días. con Anita Campion. Cuali Ahí va. Conali, muy buenos días. Estamos aquí en la México Tenochtitlan, la Ciudad de México. Ya, Mariel. Entonces los saludamos desde aquí con mucho cariño y vamos a hablar hoy sobre algo muy importante, que es cómo es que está regresando el respeto y agradecimiento a nuestros antepasados. Pero primero, claro que tenemos que dar el signo del calendario mexica el día Por de hoy. favor. Y entonces, ¿por qué es que siempre estamos dando un día del calendario mexica? Pues porque para nosotros es una guía cósmica de la sabiduría ancestral, porque este calendario, Mariel, no solo marcaba el paso del tiempo, sino que también representaba la profunda conexión espiritual y simbólica que los pueblos originarios tenían con la naturaleza y con el cosmos. Entonces, cada uno de los 20 signos es un símbolo cargado de significado que refleja aspectos de nuestra vida diaria, también de la naturaleza, de los elementos y de los animales sagrados. Por eso es que el día de hoy es el día del ocelote. El Ah. océlotl es el jaguar. Bueno, por ejemplo, en México, Tenochtitlan, en el centro, no estaban los jaguares, estaban en las áreas de selva, pero lo tomaban como las cualidades. ¿Cuáles son las cualidades que podemos aprender el día de hoy para que durante nuestra vida cotidiana podamos estar muy bien, muy felices, muy armónicos? Pues tenemos que aprender sobre la paciencia que tiene el jaguar. El jaguar vive solitario, vive solito y entonces también está siempre muy atento, muy tranquilo, con mucha paciencia. Y tú sabes que en la vida cotidiana del presente no existe eso, porque ya contestamos el teléfono, ya vimos la computadora, ya salimos, ya manejamos. Entonces tenemos que estar acechando las buenas oportunidades de este día. Tenemos que pensar bien antes de entrar en acción. Mm. Esto es muy importante. ¿Por qué? Por la reacción. Sucede algo y ya estamos reaccionando. Calma, calma, calma. Espérame tantito. ¿Qué fue lo que pasó? Déjame Mm. pensar bien exactamente qué fue lo que pasó. Entonces, el día de hoy es el día del océlotl, del jaguar. Y qué bonito que en este día estamos precisamente hablando sobre cómo es que está regresando ahora, en este momento presente, a todo el área de la náhuatl, que es el área de Mesoamérica, el respeto y agradecimiento a nuestros antepasados. Pues recordemos que la náhuatl desarrolló una cultura de forma propia, o sea, original. No estuvimos copiando a nadie. Pertenecemos a una de las 6 culturas que hicieron lo mismo. ¿Cuáles fueron las otras? Egipto, por ejemplo, también creó su nueva eh, forma de vivir, pero fue original. Mesopotamia también, la India, no digamos, y China, ¿no? Pues tienen su propia filosofía, su propio estilo de vida. El Tihuantinsuyo, que llamamos ahí a todo el área de Sudamérica, que acabamos de escuchar mucho de ello en el programa anterior. Entonces, toda esa área está despertando a su creencia científica original. Entonces, todos ellos celebraban y recordaban a sus antepasados con respeto y con agradecimiento. Pero, ¿cómo fue nuestra tradición original en el Anáhuac? Porque ahora ya llegamos aquí, mi esposo y yo, a la Ciudad de México, estamos viviendo en Coyoacán y te mandé una foto de que ya estamos yendo.
al Me encantó área. la foto, Anita. ¿Querés que se la comparta a nuestros oyentes? Bueno, Sí, los que estén viendo por YouTube, ese por- lo pueden ver. El- estamos ya en Coyoacán, que es uno de los barrios muy antiguos de esta ciudad ancestral. Entonces ya se está celebrando y se está respetando, admirando todo lo que fueron nuestros antepasados, nuestras antepasadas. ¿Y cómo es que fue esta tradición original que ahora vemos de esta manera que se está celebrando? Pues en el calendario ancestral había 40 días que se celebraban, 20 días que se celebraban para los niños fallecidos. Y después, Mariel, de pasar estos 20 días, otros 20 días dedicadas a las personas adultas fallecidas y también se incluían muy especial a los difuntos recientes, o sea, Mm. los que acababan de morir, no nada más los que habían muerto antes. Pero fíjate que como en esa época, Mariel, no había cementerios, la mayor parte de los difuntos o se incineraban o sus restos se conservaban en el propio domicilio Ah, o en sus derredores. Y cada vez que se recordaban toda la familia, por ejemplo, en el área maya, toda la familia iba a donde estaban los restos, si es que no estaban en su propio domicilio, para enseñarle a los niños, a los jóvenes, que tocaran los huesos, la parte ósea de sus antepasados. O sea, el punto de vista sobre la muerte era muy diferente. Se respetaba, se admiraba, se agradecía. En Malinalco, que es donde vive mi maestro, el maestro Mesa, hacían una cruz, porque antes de la llegada del cristianismo, Mariel, a toda el área de la náhuatl, ya existía la cruz de brazos iguales que representaba al planeta Venus. ah, Entonces, en aquella época, hacían un tronco de plátanos con con una cruz de brazos iguales. Si eran agricultores, entonces se le colocaban sus asadones, o sea, con lo que ellos trabajaban. Por ejemplo, si alguien trabajaba en aquella época, por dar un ejemplo, en una radioemisora, pues le ujú. ponían un micrófono o le ponían su teléfono celular. Entonces, si eran costureras en aquella época, entonces les traían para recordarlas sus telas, sus hilos y sus agujas. Si eran matemáticos, sus cuentas. Si eran astrónomos, pues sus símbolos. Si eran tlacuilos, pues su participación en los códices, en los amoxtlis, para recordar cuál era su legado, qué nos habían dejado. Ahora, ¿cómo es que llegamos a esta tradición que ahora se lleva a cabo como la que estamos viendo de todas estas flores, todos estos esqueletos? ¿Cómo es que ya no estamos celebrando 20 días para los niños y 20 días para los adultos, sino nada más uno y dos días? ¿Cómo es que se llegó a eso? Bueno, fue algo muy positivo y muy armónico. Nos dice el maestro Mesa que esta sincretización se llevó a cabo eminentemente por un hombre llamado Sebastián de Aparicio. Fíjate que fue un mercader que, como todos los mercaderes en aquella época, viajaba de un lugar a otro y él observaba cómo durante la invasión pues se iban prohibiendo a todas las culturas originales que siguieran sus tradiciones para poder implantar la cristianización, la religión cristiana. Entonces ya no se les permitía a las familias que hicieran lo que siempre hacían en su familia por 40 días. Este hombre como mercader viajaba desde Tlaxcala, que es en el centro de México, hasta Acapulco, que es ya en la costa. Porque fíjate que empezaron a llegar muchos barcos y lo interesante es que llegaban barcos de China, un barco en especial que se llamaba
Nao, Nao. Y este barco empezó a traer, igual que muchos otros barcos, mercancía europea para hacer el, la unión entre Europa y los pueblos originales. Y entre ellos, pues muchos artefactos religiosos. Entonces, este hombre se dio cuenta de que se estaban perdiendo las tradiciones ancestrales y dijo, bueno, pues como buen mercader, porque en aquella época los mercaderes no eran nada más que vendían cosas, sino eran casi como embajadores. Entonces, este hombre es muy importante. Él empezó a negociar, no tomó un día o 2 días, tomó tiempo, pero él empezó a negociar entre las personas de la iglesia y los pueblos originales, diciéndoles que debían de tomar un acuerdo armonioso para ver si fuera posible que dejaran de prohibir a las personas de sus creencias originales. Pues imagínate que así es como se hizo esta sincretización de las dos cosas. Los franciscos entonces fueron los que trajeron todo lo que es la evangelización, la cristianización. Y entonces respetaron muchísimo a este hombre. ¿Qué crees? Lo hicieron santo Oh, y wow. ahora se llama Beato Sebastián de Aparicio. Wow. Entonces, todas las personas que son, ¿cómo se dice? Pues religiosas que tienen la fe en él, ahora ya sabemos por qué, porque así fue como la iglesia, gracias a él, con un acuerdo armonioso, aceptó integrar esta costumbre ancestral, reduciéndola a 2 días. Por eso es que ahora en todo el continente tenemos nada más 2 días y es el 31 de octubre en donde pues casi siempre se recuerda la parte oscura de la muerte. ¡Ay, qué Sería el miedo! premio, lo hicieron santo, sería como el premio Nobel que le dieron casi, Pues casi, por pues pacificar. Sí. imagínate, porque con dos facciones que una está en contra de la otra, lo Ujú, único que se pide es la guerra. No, 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 cálmense, ujú. cálmense. Vamos a hacer un acuerdo a ver si los dos pueden hacer como lo que se llama ahora ganar y ganar. Win-win. Que tu Claro, parte gane y que la otra parte también gane. gana, gana. Entonces la parte religiosa ganó, pero también la parte originaria ganó. Entonces ahora por eso es que según la religión cristiana, las almas que están en el purgatorio, que es como un puente entre la vida que tenemos aquí y el cielo, pues ahí se quedan por un tiempo y no pueden salir y están ahí porque se han portado muy mal, según la cosa cristiana. Ya, Entonces, para poder salir de allí, entonces ya se les ayuda con el día primero y el día dos, recordándolos y cantándoles y poniéndoles su comida que le gustaba y sus vestimentas, etcétera. Entonces, por eso es que ahora tenemos esto. Pero lo que está surgiendo ahora en muchas partes de la Náhuac, de la Ciudad de México, entonces es algo espectacular. Entonces sería muy bonito que tú pudieras poner el video para que veamos qué está pasando en el Zócalo que tú visitaste en la Ciudad de México, cuál es el altar que se está poniendo a las personas fallecidas, pero ahora estamos ya recordando hace muchísimos años. a Y ver. entonces va a hablar la jefa de gobierno de la Ciudad de México. A ver qué dice. Ciudad de México, Valle de México, vengan al Zócalo a esta gran ofrenda a los muertos y vean, esta va dirigida a la Madre Tonantzin. Encontramos dos enormes choloscuintles, embarcaciones colibrí, y vean este mar de cempasúchil que pueden además comprarlo porque es directamente del productor aquí al Zócalo. Aquí estamos celebrando con todo, aquí en México celebramos con alegría, con amor, con pasión a nuestros muertos. Y eso es lo que queremos, democratizar
que vengan a los lugares donde el gobierno interviene y hacer gratuito el derecho y acceso al arte y a la cultura y a nuestras tradiciones milenarias. Bienvenidos los muertos al Zócalo. Wow, me encantó. Me recordó muchísimo tanta decoración a la película Coco. Bueno, no sé quién se copió de quién. Bueno, esa película tuvo una historia muy interesante porque hubo un momento en que una organización en Estados Unidos quería hacer que los derechos del Día de Muertos fueran de ellos, Mariel. Claro, de Entonces, la frase, digamos, ¿no? exactamente, igual que China, también se apoderó de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, todas las imágenes que tenemos de la Virgen de Guadalupe llegan exactamente publicadas de China. Entonces hubo un gran revuelo cuando esta organización en Estados Unidos, en uno de los estados de California, quiso apoderarse de esos derechos. Tomó mucho tiempo. Estamos viendo que es lo mismo que pasó con este santo beato que hizo la función entre la iglesia y las personas tradicionales. Entonces, en Los Ángeles se hizo lo mismo para que no se apoderaran de ese trademark, de Ah, esos derechos. Entonces, lo que hizo esta organización, perdón, es que hizo un acuerdo, hizo lo mismo. Entonces trajo a las personas que los que no le permitían hacer eso, entonces hicieron un acuerdo y entonces ya se hizo, sí, nada más que no quiero decir el nombre, ya Toby me dio ah, el nombre, ah, pero no ¿de quiero quién decir lo el nombre hizo? de la Ok, organización, porque ok, si no sería un anuncio, ¿verdad? Entonces, ok, ¿para qué? como, ¿Para qué anunciamos? Entonces, después de eso, se hizo un acuerdo de que antes de que hicieran la película, le iban a mostrar a las personas si estaban de acuerdo en que se dijeran las cosas que se iban a decir. Entonces, así fue como se hizo la película Coco, que mm, sí da mucha pauta a lo que mm, se hacía ancestralmente y cuál es la visión diferente de la muerte. Aquí en México antes no se hacía Halloween, ahora se hace un poquito de Halloween también, pero, se pero pasó fíjate, se internacionalizó la fiesta. se internacionalizó, pero no le ponemos tanto miedo, pues, porque no le Ya, tenemos miedo a los muertos, ni estamos viendo tanto la parte oscura, sino que se ve ajá, la parte más luminosa. Entonces, ya sabemos que muchos de nuestros líderes ancestrales han hecho poemas hermosísimos sobre que realmente, como dice el maestro Mesa, nosotros venimos aquí a vivir para morir. ¿Por qué? ah, Porque el morir es una transición. mm, Un buen ejemplo, Mariel, es cuando nos vamos a dormir en la noche. Ya tenemos nuestra camita hecha, bien calientita cuando viene el invierno, nos acostamos, nos tapamos y cerramos los ojitos. ¿Y qué pasa después de eso? ¿A dónde vamos? a los ¿Qué brazos soñ- de Orfeo. Exacto, esa es la parte europea. Ese es Ajá, Orfeo, es el europeo. Bueno, pero pues ya estuvo suave. Entonces hay que mm, aprender que ujú, vivimos en muchas realidades que tenemos presentes dentro de nosotros. Entonces, por eso es que la filosofía, la sabiduría antigua estaba consciente de eso, que teníamos una parte de nosotros de Tezcatlipoca que se iba a la ensoñación, que lo mismo que nos pasa cuando nos vamos a dormir, pero claro que despertamos, ay, ya se me hizo tarde para el programa, caramba, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer otro, levántate, báñate, ta, 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 ta. Lo que pasa en la muerte es que pasamos a otros niveles de conciencia. Entonces no hay una desaparición, no hay el dramatismo, mm, no le necesitamos entrar al drama. Ay, ya nunca lo voy a ver. No, no, pues bueno, a eso venimos todos. Aquí en México se claro. usa, no sé si en Sudamérica se usa decir, en vez de que ya se murió, ya se me adelantó.
Todos Así vamos para nos, allá. así, nosotros aquí en mi familia materna, Ujú, llegando yo, se me adelantó una de mis primas hermanas de ujú. 77 años. Ay, bueno, pues la recordamos, se le hizo todo lo que se hace para recordar a su ceremonia, pero no pasa nada. ¿Qué Ujú, pasa? Que ella nos va a recibir cuando yo ya me adelante también, cuando tú te adelantes, tus personas fallecidas te reciben en otro nivel de conciencia. Entonces, qué hermoso, por eso es que hay tanta música, por eso es que hay tantas flores, flores de 20 pétalos, todo eso matemáticamente estaba conectado con el calendario. Entonces, qué hermoso que poco a poco empecemos a tener a recobrar ese respeto por los antepasados que ya se nos adelantaron, pero también tener conciencia de que nosotros somos seres mortales, que se llama en español, que tenemos la posibilidad de seguir viviendo, que nuestra energía continúa. Para mí esta ha sido una de las enseñanzas claves de nuestros antepasados, que ellos no creían en una disolución absoluta y que ya no sabemos ni qué pasa. No, sino que sí sabían que teníamos nosotras una continuidad y además que volvíamos. Por ejemplo, en los entierros mayas que hemos presentado aquí en este programa, se sabía que sus padres, sus tíos, sus abuelos llegaban a veces, Mariel, a veces los mayas pensaban que sus abuelos, sus bisabuelos llegaban como esos árboles sagrados, ancestrales, tanto de los mayas como de cada una de las regiones de México, en donde toda ¿Llegaban en qué sentido? ¿Llegaban transformados en un árbol? llegaban transformados como un árbol sagrado que duraba ese árbol miles de años. Aquí ahorita llegando a Coyoacán estamos viendo los árboles, no sé si los puedes ver aquí en mi ventana. Desde acá no, pero no te preocupes, te creemos. Tú me cuentas de los Sí, árboles. por ahí están Ajá, los árboles sí. y son gigantescos, son de miles de años también aquí los ahuehuetes. Entonces también se honraba todo eso. O sea, es un ciclo constante en la naturaleza de las cuatro estaciones, lo mismo con el ser humano. Entonces, Ujú, desde ese punto de vista, pues no le entramos tanto al drama, eh, al lloriqueo, sino que se está gozando la celebración también de ujú. una persona que nos dejó un legado muy especial. Y por eso en los altares que tenemos ahora se ponen las cosas que le gustaban, pero no nada más la comida, sino también a qué se dedicaban. Pues entonces podemos agregar eso. ¿A qué se dedicaba esta persona? Ay, pues le gustaba esto, le gustaba el otro. Pues vamos a recordar cuál fue su herencia, cuál fue su legado. Así que desde aquí, Mariel, estamos nosotros muy emocionados de poder estar celebrando toda esta festividad de respeto y de agradecimiento. Mientras más agradecemos, más nos armonizamos. Entonces, no darle tanta importancia a lo que vemos que está pasando externamente, sino ir también a nuestra parte interna, que ahí vamos a encontrar a la energía del jaguar, del ocelote el día de hoy. Anita, te quería preguntar esto que estabas mencionando del sincretismo, que parece en este caso dio buen resultado porque la fiesta de Día de Muertos se sigue celebrando. Ya no es un mes, son 2 días, pero igual nos encanta. Me encantaría que tal vez en el futuro nos cuentes más ejemplos de sincretismo. ¿Qué te parece? Ay, me parece estupenda esa idea, Mariel. Siempre tienes ideas muy Sí. buenas. Muchísimas gracias, Anita. Tlazocamati. Lazo Camati.
Amigues, se nos terminó la voz con Mariel Fiori el día de hoy. Conducción y producción general, Mariel Fiori. Producción periodística, Natalia Sánchez Loaiza. Sonido, Manuel Blas. Quédense que viene El Mochilero. Y como saben, un súper fin de semana con muchos programas en español. A las 2 de la tarde tenemos Pulso de Barro. A las 5 de la tarde, La Dosis Perfecta el día de hoy. El domingo al mediodía, nuestros cuentos. Y el lunes a viernes, como saben, se pueden despertar con Elba en Despierta Kingston. Amigas, que tengan un buen fin de, disfruten el Halloween, no toman tantos dulces ni tanto alcohol, pero disfruten. Nos vemos el lunes, chao.